De ahí está grabando. Todas las grabaciones parten con un ahí está grabando. Ya. Entonces, me gustaría, si, por ejemplo, si Felipe Adasme, si estás por ahí. Sí, sí Aló. estoy. Ya, buena. Oye, es que para empezar la discusión respecto de los conceptos más importantes, me gustaría saber si tú tienes claridad, por ejemplo, de lo que es la humedad específica. Sí, sí, lo comprendo. ¿Y podrías Básicamente, comentarnos qué es? la humedad específica sería como la cantidad de agua que se encuentra en el aire total. Claro, es el cociente entre las masas de aire, o sea, entre la masa de agua y la masa de aire, ¿no es cierto? Sí. Ujú. Ya. Y la relativa. La relativa básicamente sería como, por así decirlo, qué tan saturado se encuentra esa agua. Claro. O sea que en relación, o sea, el agua que tengo en relación a todo el agua que puedo tener. ¿Sí? Para Ujú. los que no estuvieron la ayudantía pasada, estábamos hablando del aire como si fuera de alguna manera un balde. Y el tamaño de ese balde, que está relacionado con la capacidad de contener agua, está directamente relacionado con la temperatura. ¿Ya? O sea que a medida que mayor es la temperatura, mayor es la cantidad de agua que puede guardar o, o transportar el aire. ¿Ya? Eso, bueno, estos son los cálculos que también los vimos. Punto de rocío, ¿alguien me puede explicar el punto de rocío? Con este monito de acá, o con sus palabras. Yo, Ya, dale. onda, onda, lo que yo tengo entendido es que es la temperatura a la que debe alcanzar un vapor que se encontraba inicialmente sobrecalentado para llegar al punto de saturación y que se empiece a condensar el agua que está contenida en su interior. Claro. Ya, y un ejemplo práctico de esto, ¿cuál sería? Eh, Después de que uno se baña, los vidrios del espejo del baño empieza a gotear. Claro, ¿no es cierto? Que al final es porque la superficie está a una temperatura menor y empieza a haber condensación. ¿Sí? Ya. Y bueno, parece que no teníamos nada más. Nada más, nada más. Ya, ahí están los ejercicios. Ya. Entonces voy a proyectarlo. Ah, ya, y lo otro que les quería comentar era, si ustedes cachaban, ayer estaba viendo el aire acondicionado y claro, uno dice, el aire acondicionado es simplemente un ciclo de refrigeración, ¿no es cierto? Pero, pero, no alcanza, ahí está. Claro, el ciclo o sea, el aire acondicionado es simplemente un ciclo de refrigeración, pues como estudiamos en la parte anterior del curso, ¿ya? Entonces los componentes que tiene van a ser un evaporador, un condensador, la válvula de expansión y el compresor, ¿sí? Y por acá creo que hay una imagen que sale la unidad interior, ¿sí? Que es el evaporador. Entonces, ustedes cuando piensen en esto, porque yo al menos no me lo imaginaba, o sea, uno ve una caja que está el ventilador desde fuera, que es la unidad exterior, y bueno, yo no sabe qué hay dentro, ¿sí? Entonces, esa cajita lo que alberga es el compresor, puede o no puede albergar la válvula, eso va a depender del diseño del aire acondicionado, y también va a albergar el condensador, ¿sí? Entonces, este condensador y este evaporador son muy parecidos a la parte de atrás del refrigerador, que es un ducto por el que fluye el refrigerante y que tiene aletas, ¿sí? Por ejemplo, creo que por acá,
Acá estaba viendo videos. Entonces, por ejemplo, este vendría siendo el evaporador en un aire acondicionado de automóvil. ¿Sí? Entonces, me gustó esta imagen porque al final es súper explicativa en el sentido de que, de alguna manera, lo que tenemos acá es que el refrigerante va a entrar en una condición de líquido, ¿sí? De líquido saturado, generalmente, a esta válvula. Y en esta válvula lo que va a pasar es que la salida va a tener un diámetro menor, ¿sí? Y eso es lo que va a hacer que el flujo, como se ha explicado acá, como la analogía con la manguera, que de alguna manera la manguera viene todo el flujo junto y al salir a la presión ambiente podemos ver como gotas que salen aparte, como que se empieza a separar y se empieza a expandir. Entonces esto es exactamente lo mismo que pasa acá. Entonces acá lo que vamos a ver es que a medida que el refrigerante va circulando, estos puntitos que son azules van a ir pasando a un estado gaseoso, ¿sí? Y la idea es salir acá en un estado gaseoso, ¿no es cierto? Entonces no sé si alguien se acuerda por qué era necesario que fuera un estado gaseoso a la salida de este evaporador. ¿Alguien lo recuerda? Por un punto de la prueba. Por el compresor, ¿no? Por el compresor. ¿Y Para por qué poder por el usar, compresor? porque cuando tenemos mezcla, tenemos líquido saturado, le bajáis la vida útil, porque lo dañáis. Claro, ¿no es cierto? Ya, bien. Y entonces, ¿por qué estoy mostrando todo esto? Porque quería llegar a ese punto, de que nosotros cuando trabajemos con este tipo de sistemas, de alguna manera vamos a tener que estar controlando el comportamiento del sistema, porque yo no quiero que eso me dañe el compresor. Entonces, en base a eso, voy a ir a otro video. Les quería mostrar esto, ¿ya? Hay un tipo de válvula de expansión que se llama la válvula termostática. Yo no tenía idea que existía. Me empecé a meter de puro, estaba buscando ideas. Entonces, ¿cuál es el brillo de esta válvula? Bueno, la válvula, el dibujito de acá me gusta mucho. Estos son dos tipos diferentes, ¿no? Tienen la misma función. Y si se dan cuenta, esta válvula es regulada por otra válvula, ¿sí? Y acá, donde dice, bueno, vea. Entonces, acá, en este diagrama, en este diagramita de ahí, lo que está dibujado es lo que está dentro de acá, que es equivalente a lo que está dentro de acá en realidad, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, acá hay un bulbo sensor, que le llaman, ¿sí? Que es de alguna manera es una pequeña, es un bulbo, es como una pequeña cavidad que va unida a la salida del evaporador y también tiene refrigerante. Entonces, al estar en contacto directo con el refrigerante, este bulbo sensor, el refrigerante que esté dentro, va a estar de alguna manera en equilibrio térmico, por estar constantemente en contacto con la salida, va a estar en equilibrio térmico con el refrigerante que sale por ahí, ¿sí? Entonces lo que pasa es que cuando empieza a salir muy caliente, por ejemplo, el refrigerante del evaporador, lo que hace esto es que el refrigerante que está adentro se empieza a evaporar, ¿sí? Aumentar su presión, y acá hay una especie de diafragma, entonces se empieza a llenar esta cavidad y empieza a empujar este perno, acá le ponen perno activador, y lo que hace es empujar un resorte que está dentro de la válvula de expansión termostática, permitiendo que el flujo de refrigerante aumente. Y el aumento de ese flujo de refrigerante va a permitir que nuestro sistema, de alguna manera,
cumpla de mejor manera su función, porque si el refrigerante está siendo muy caliente, lo que me está diciendo de alguna manera es que no, es que para poder refrigerar mi espacio voy a necesitar extraer más calor, y por ende yo al empujar esto hacia abajo, lo que voy a lograr es aumentar el flujo de refrigerante y por ende va a aumentar la transferencia de calor. Recuérdense que esta transferencia de calor en este caso va a estar dada por la masa por la masa que circula el refrigerante, por su capacidad, por su poder calorífico poder calorífico, por su CP, por su calor específico a presión constante, y por el delta de temperatura, ¿ya? Entonces, esta es una forma de regular estos sistemas, ¿ya? Y esto es interesante porque la regulación de los sistemas, de alguna manera lo que nos va a permitir es aspirar a tener sistemas con mayor eficiencia energética. Entonces, lo otro que les quería mostrar es que en un principio estos equipos operaban a una velocidad constante del compresor, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que las condiciones de operación eran las mismas todo el rato. Entonces, se observa este comportamiento que está explicado ahora. No sé si han escuchado los sistemas inverter en los aire acondicionados alguna vez. ¿Alguien lo ha escuchado? No, Yo no. Ya, pues. Entonces, fíjense, yo por ejemplo, ahora que ha hecho frío, ¿sí? Entonces, como ha hecho frío, yo cuando prendo quizá el aire acondicionado en mi casa, la temperatura en la que empieza, ponte tú, pueden ser, no sé, por las 7 de la mañana, pueden haber, no sé, por 7 grados, ¿ya? Entonces, no, ya 7 grados muy poco pero 10, 12, 15. Entonces, obviamente uno va a tener una sensación de frío. Y esa sensación de frío es la que yo quiero evitar con el acondicionamiento de aire. Entonces, los sistemas convencionales, su comportamiento se describe por este gráfico, ¿sí? Donde tenemos la temperatura deseada. Entonces, si se dan cuenta, el compresor empieza a funcionar a una velocidad, a un número de revoluciones constante, ¿sí? Y si se dan cuenta, esto lo que hace es que va a empezar a aumentar la temperatura del espacio que queremos acondicionar, ¿sí? Entonces empieza a aumentar la temperatura, y vamos a llegar al punto de acá que voy a alcanzar la temperatura deseada en el espacio, ¿sí? Pero lo que va a pasar es que el sistema va a seguir funcionando, y va a seguir funcionando hasta este punto, donde el termostato que tiene este sistema le va a decir, oye, mira, ¿sabéis que te pasaste? Yo no, o sea, quiero 20, no quiero 22 ni 23, ¿no es cierto? Entonces lo que hace este sistema, si se fijan acá, lo que hace este sistema es dejar de funcionar, ¿sí? El compresor se apaga. Entonces por eso se observa esta caída abrupta, ¿sí? De la temperatura, pero después, cuando esta temperatura cae y el termostato lo identifica, lo que va a hacer es volver a prender el compresor, ¿cachai? Entonces, si se dan cuenta, nos vamos prendiendo, apagando, prendiendo, apagando, prendiendo, apagando, ¿sí? Entonces, acá hay un concepto importante, es que, por ejemplo, esto se ve en máquinas, por ejemplo, el tema del comportamiento transiente, por ejemplo, un motor, de cuando yo enciendo el auto, y lo que sucede es que siento como ese sopetón, así como, pa, 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 como esa vibración excesiva, ¿no es cierto? Bueno, y aquí pasa algo parecido. Y el problema de eso es que yo cada vez que estoy prendiendo y apagando, estoy
imagínense, por ejemplo, el tema de la inercia. O sea, tengo el compresor detenido y lo quiero sacar de la inercia. Yo sé que para sacarlo, o sea, para sacarlo de su estado estático, de alguna manera tengo que meterle más energía. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, este sistema es ineficiente. Porque si miramos acá, no tengo todo rayado ya, pero si miramos acá, lo que estamos haciendo es subir y bajar de la temperatura que deseamos. ¿Sí? Entonces, con los variadores de frecuencia, que por ejemplo en el laboratorio había un variador de frecuencia para el soplador, nos permite cambiar la velocidad, las revoluciones a las que está trabajando, por ejemplo, en este caso el compresor. ¿Sí? Entonces lo que se hace es que se trabaja con el compresor a unas revoluciones mayores a las nominales, ¿sí? Y esto con la finalidad de alcanzar lo antes posible la temperatura deseada, a la que queremos acondicionar el espacio que queremos acondicionar. Entonces, después vemos que llegada a esa temperatura, lo que hace el compresor es disminuir sus revoluciones, ¿sí? Con la finalidad de mantenerlo en la temperatura con oscilaciones muy pequeñas, ¿sí? Y esto muchas veces puede significar un 35 o 36% de ahorro energético, ¿sí? Entonces, y de alguna manera para que esto funcione de esa manera, tiene que ver con el control del sistema. Tiene que ver con la válvula termostática. Bueno, acá se detallan más cosas acerca de los aire acondicionados inverter, ¿ya? Bueno, pero quería nombrárselos. En un principio quería hacer un problema con esto, pero no fui capaz de hacerlo porque estoy trasnochado y ayer terminamos de presentar una cuestión con el profe, entonces no tuve mucho tiempo para preparar esto, ¿ya? Así que eso les quería comentar, así como a modo de conversación de algo afín a la carrera, ¿ya? Así que ahora vamos a partir, ¿ya? Vamos a partir. Y tampoco terminé de hacer la ayudantía en el sentido de que no hice el documento, así que perdónenme por hoy, sé que no debe ser así, ¿ya? Pero vamos a partir viendo este problema acá, ¿ya? Oye, Pablo, antes Dime, de partir, tengo unas consultas con la prueba. ¿ya? Eh, Ponte tú en la prueba, ¿puedo usar directamente la carta ciclométrica para calcular las entalpías? Sí, Y por en vez de supuesto. saltarme todo ese proceso del CP y todas esas cosas, que es mucho más rápido. Sí, pues de hecho esa es la idea, hacer los ejercicios con la carta, o con IS. Que igual es, o sea, ya, por ejemplo, si utilizo is, ¿puedo llamar directamente a la función? Sí, pues, Ya, y es válido. O sea, eso es lo es que válido. digo. Que se esté usando IS en el curso tiene como objetivo que ustedes disminuyan el tiempo invertido en cálculos ineficientes a mano. O sea, esa es la motivación de incorporarlo, que ustedes de alguna manera puedan enfocarse en el análisis del sistema no sé, pues, en promover o innovar con soluciones, ¿cachai? Como Ya. investigar las variaciones de los parámetros en función de los otros parámetros. Pero eso tiene como objetivo, entonces ustedes tienen que usar todas las herramientas de DIS sin, sin rodeos. Igual, ahora para este ejercicio no es mala idea tampoco hacerlo con la carta a mano, porque, a menos de que sea muy extenso, pero la carta igual es bastante rápida. ¿Ya? Igual, acuérdense que la carta está limitada a la presión a la que está hecha la carta. Igual, al menos yo no he visto problemas en el curso que sean fuera de esa presión. ¿Ya? Ya, pues chiquillos. Entonces, eh, este va a ser el primer problema que vamos a ver. ¿Ya? El problema se trata de una piscina, ¿sí? De una piscina
voy a intentar dibujarla, hacer un esquema. Entonces acá yo voy a tener una piscina, ¿sí? Y esta piscina va a estar evaporando agua. Bueno, y como yo quiero que la gente que vaya a mi piscina, o a la piscina de mi cliente, esté cómoda, creo, no sé si ya han hablado del tema del confort, ¿o no? ¿El profe les comentó las ideas principales? Sí. ¿Sí? Tema de confort, como cierta temperatura y cierta humedad ambiental. Eso. Claro, que la gente, por ejemplo, prefiere humedad ambientales como entre 40 No mencionó valores. y 60% de humedad relativa. De que la gente prefiere temperaturas entre 21 y los 27 grados Celsius. ¿Sí? Que, por ejemplo, una persona que está en el máximo estado de reposo, creo que son unos 75 watts, los que es el calor que está disipando, ¿sí? Una persona que está haciendo ejercicio agilado, produce 440 watts más o menos, ¿sí? Y ahora es interesante esto, porque las maneras de evacuar de calor del cuerpo van a estar relacionadas a la actividad, porque acá lo más probable es que yo me encuentre un 70% del calor se vaya en calor sensible, ¿sí? Calor sensible tiene que ver con el cambio tiene que ver con la convección que hay entre mi cuerpo y el ambiente, ¿sí? Bueno, y Ya. radiación también puede haber. Por ejemplo, no sé si han ido a acampar y en la noche hace frío, y si ustedes se ponen a cielo descubierto, se van a cagar aún más de frío. Eso es por un fenómeno. ¿Hay alguien que quiere hablar? Parece que hable nomás. ¿Aló? No fui. Pero me acuerdo que la profe Miriam una vez como que nos dijo que en la noche, cuando dicen que cae la helada, como que se tiene que considerar el cielo como a menos 60 grados Celsius, una cuestión así. Sí, para allá iba. Que claro, el cielo se representa con una cierta temperatura que es bastante baja. Entonces la radiación hacia el cielo es muy alta. Es muy, muy alta. ¿Ya? Entonces, si van a acampar y cosas así, siempre es mejor ponerse bajo un arbolito, ¿ya? Entonces, 70% del calor que va a evacuar el cuerpo en estas condiciones de reposo va a venir dado por fenómenos de convección y radiación, pero el otro 30% va a ir asociado a calor latente, ¿sí? Que es la evaporación de agua que tiene el cuerpo, ¿sí? Y por otra parte, vamos a tener que cuando la gente está haciendo ejercicio, como es de esperarse, el calor sensible disminuye alrededor de un 40% del calor. ¿Sí? Y por otro lado, el calor latente, que es el que en este caso ya es notoriamente sudor, si ya estáis sopeando ahí, el 60% del calor va a ser evacuado por la evaporación de agua desde el cuerpo. ¿Ya? Entonces estas son cosas importantes. Estas son cosas importantes porque el confort va a estar ligado al final a tres cosas en específico. Que eh, va a ser la temperatura en sí, la cantidad de humedad que hay en el aire, y la última va a ser la circulación de aire. Porque, bueno, y todo esto sale súper bien explicado en el libro, pero por ejemplo, uno puede estar, no sé, pues con aire a 3 kilómetros por hora, a 10 grados, ¿sí? Pero
Pero si yo empiezo a aumentar el flujo de aire, se produce un proceso de convección ya forzado, porque de alguna manera el aire que está como circundando mi cuerpo se va a ir moviendo de manera lenta, porque las fuerzas de flotación que se producen son muy bajas. Entonces al final hay una capa de aire caliente alrededor mío, que está moviéndose de a poco, pero si yo aumento la circulación, lo que va a pasar es que el coeficiente de convección va a aumentar, porque el aire se va renovando de alguna manera. Entonces voy a estar en contacto más con aire frío. ¿Sí? Entonces, por eso estos tres parámetros son importantes al momento de hablar del confort de las personas. Y ahora tienen que pensar que esto se extiende, por ejemplo, aquí hay sistemas de refrigeración que ya abarcan edificios completos. O sea, de repente sale más a cuenta instalar un sistema de esas proporciones a instalar, no sé, en un edificio de oficinas mucho aire acondicionado eh, de pared, ¿ya? Y de hecho el mundo de la refrigeración es una cuestión súper interesante. O sea, ahí sería bueno que buscaran, por ejemplo, refrigeración solar. Hay sistemas que se llama refrigeración por absorción, que lo que hacen es ir incluyendo más fluidos. Entonces, de hecho, en los sistemas por absorción lo que tienen es que reemplazan la bomba, o sea, reemplazan el compresor por una bomba. Y no sé si se acuerdan que cuando estudiamos Rankine, y Brighton contrastábamos como la cantidad de energía que se me iba en la bomba y la cantidad de energía que se me iba en el compresor. Entonces, incorporando distintos fluidos y de alguna manera arreglos, lo que se logra es ir generando sistemas mucho más eficientes y que tienen características que uno no podría cumplir con por ejemplo, un solo fluido. ¿Ya? De hecho, hay sistemas de refrigeración que tienen hasta 3 fluidos. Es una cuestión así súper loca. ¿Ya? Que al final reemplazan la bomba con un fluido que presuriza las líneas. Es algo más o menos así. ¿Ya? Ya. Ahora sí que partimos con el ejercicio, ¿ya? Al final se me fue pasando todo el sueño. Ya. Entonces, como les dije, nuestro cliente quiere que las condiciones de su piscina, a donde la gente va a nadar, sean cómodas. Y parte para que sean cómodas es que la humedad no sea tan alta, porque si no, como la gente está nadando y está haciendo ejercicio, por ejemplo, no va a poder rechazar todo el calor que quiere, y cuando uno no rechaza todo el calor que quiere, le empieza a ver la cabeza y se siente mal. ¿Sí? Que es lo contrario cuando hace mucho frío y uno bota más calor del que quiere y se pone a tiritar y no sé, pues uno tiende a cerrar los puños, a ponerse como en posición fetal, no sé. ¿Ya? Entonces lo que queremos hacer es retirar el exceso de vapor de agua en el aire. ¿Ya? Entonces vamos a leer el enunciado. Bueno, y para eso se instala esto de acá, ¿sí? Que es un deshumidificador. ¿Ya? Que si se dan cuenta es un ciclo de refrigeración. Ya, entonces la piscina tiene una piscina temperada ubicada en el interior de un recinto cerrado evapora agua a una razón de 1,512 kilogramos por hora. Para mantener un ambiente grato dentro del recinto se instala un sistema de deshumidificación para remover el agua. El agua está muy mal redactado. De hecho, cuando fue la prueba, todos sí quejaron. Para remover el agua que evapora en la piscina y mantener el recinto con una temperatura de 21 grados Celsius y una humedad relativa del 70%. En la figura se muestra el ciclo de refrigeración utilizado en el proceso de deshumidificación. El flujo de aire extraído del recinto primero pasa por el evaporador del sistema de refrigeración, donde se deshumidifica, y luego por el condensador de este mismo sistema. El flujo máximo de aire de 0,1 kilogramo por segundo y requiere 1,4 kilowatts de suministro eléctrico para accionar el ventilador y el compresor. ¿Ya? Acá va a haber un detalle muy importante, que es algo que quizás no han visto. ¿Ya? El sistema de refrigeración tiene un COP de 2. ¿Ya?
Entonces, chiquillos, lo que estamos leyendo en el enunciado es que acá entra el aire, ¿sí? Entra en un estado de humedad relativa del 70% y una temperatura de 21 grados Celsius, ¿sí? Entonces, como dice en el enunciado, lo que va a pasar es que esto va a entrar y se va a encontrar con el evaporador. Entonces ustedes ya saben lo que hace el evaporador, que lo que va a hacer es tomar calor. Entonces acá va a haber... ¿No? Dime. Una duda, pero eso no debería ser la condición de salida, porque yo tengo el sistema de refrigeración para tener esa temperatura de 21 grados y una humedad del 70%, ¿o no? Ya. Mira, es súper bueno lo que dijiste, porque en la prueba todos pensaron que era así. ¿Sí? Vale. Ya. Ahora sí. En la prueba todos pensaron eso. O sea, no todos, pero la gran mayoría. ¿Sí? Porque claro, uno dice, sí, pues yo lo que quiero es mantener mi recinto así, entonces lo que hago es sacar aire así. ¿No es cierto? Pero, acá está el punto en el que te dicen lo que tienes que hacer. Para remover, este sistema se instala para remover el agua que se evapora. ¿Sí? Y por medio de eso tú mantienes la... Porque si tú haces, tú tienes el recinto, voy a hacer un monito. Tú tienes el recinto acá, y pasa lo siguiente. Tú quieres tener un cierto valor de humedad, ¿no es cierto? Que va a ser un 70%. Entonces, tú tienes el agua que va a estar evaporándose. Entonces va a haber un flujo de agua que va a estar entrando al sistema. O sea, como al aire. Bueno, creo que se entiende. ¿Sí? Entonces, esto es lo que queremos eliminar. Eso es lo que busca el sistema. Eliminar ese vapor que está evaporándose desde la piscina. ¿Cachai? Ese es el objetivo del sistema. ¿Se cacha? Y al final lo que queremos hacer es quitar el agua extra. Yo tengo dudas todavía, es que todavía no me convence porque dice ahí también textual mantener el recinto. Entonces también te dice en el punto 3 que el retorno al recinto va a tener esa misma condición en el esquema. Claro, pero de alguna manera ya, es engañoso porque, bueno, por eso, bueno, discutámoslo nomás, porque para eso estamos acá. Además que el otro ejercicio no es para nada largo y este tampoco es largo, así que vamos a estar bien con el tiempo. Vamos a tener a una temperatura de 21, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Entonces, de alguna manera, si yo partiera desde, no sé, pues, imagínate que yo voy a abrir la piscina y al momento de abrir mi piscina ya tiene estas condiciones. ¿Cachai? Entonces yo lo que, de alguna manera lo que se expresa acá es que yo lo que quiero hacer es botar este exceso de agua. ¿Cachai? A eso está orientado el ejercicio. Entonces, lo que tú estás haciendo es que acá tienen la entrada de aire y la salida, la entrada y salida. Entonces lo que está entrando acá es lo que están las condiciones que te están dando.
y ahí se deshumidifica. Pero Pablo, Tengo que separar entonces los flujos, onda voy a tener el flujo de la evaporación más el flujo que tengo en las condiciones que quería. No, ¿A eso se va refiere? todo junto. Pablo, yo tengo una pregunta. Porque si está entrando a un 70%, que es lo que yo quiero mantener en el fondo, como que esté todo el rato estable eso, y quiero extraer la humedad que está absorbiendo el aire, Ujú. pero ¿no bajaría también esa humedad relativa? Ah, no, porque es relativa. Estoy Sí, bajando Entonces, la al final, absoluta. de alguna manera, lo que está pasando acá es que ya, este aire está a 21 a 21,70, ¿no es cierto? Entonces, Sí, este 21,70, yo lo que voy a hacer es quitarle este de acá, ¿no es cierto? sí. Le voy a quitar ese ahí, entonces cuando este salga y se junte con Ah, ya, perfecto. con Tenga este el de acá, equilibrio voy a llegar al 70, al 70. Ah, ya, perfecto, perfecto. ¿cachai? Porque de Sí, alguna sí, manera yo no tengo cómo agarrar yo no puedo escoger cuál agarrar. sí, se Pero está bien entiende. lo que me están Claro. diciendo, porque, o sea, todo es abierto a interpretación, ¿cachai? Y como les comentaba, en la prueba lo que pasó fue que muchos se fueron por el lado que estaban diciendo, ¿cachai? Entonces, ahora si leemos las preguntas, nos dice determina el estado del aire en la condición 2 a la salida del evaporador. Determina el estado del aire en la condición 3 a la salida del condensador. Entonces, de alguna manera, ahí rápidamente uno se da cuenta que el estado 3, bajo la lógica que lo estábamos pensando, o sea, que decía el compañero, ya estaría dado. O sea, que en verdad lo que se esperaría en ese caso sería que, no sé, pues que calculara y, no sé, por alguna propiedad más de la mezcla, por ejemplo. ¿Cachai? O sea, que al final lo que voy es que no tendría que hacer nada. ¿Cachai? Pero, pero se da esto de que este ejercicio está mal formulado desde ese punto de vista. Por eso lo quería explicar y no sé si quedaron claros de por qué se puede abordar así. Sí, Sí, yo creo que entendí. sí. Eh, Además, yo entiendo que, por ejemplo, si en el estado 3 queremos esos valores de salida con la humedad, más todo lo que dijimos antes, como de que la piscina temperada y todo eso, se va a ir agregando humedad, pues. Entonces, quería como algo ilógico para pensar, pues. Entonces, tendría que ser la entrada de aire con esa humedad relativa, pues. Eso es lo que Claro, entendí yo al principio. sí, po. Ese es como a lo que está dirigido el ejercicio. ¿Ya? Y cuando ustedes tengan este tipo de dudas, no duden en preguntar. O sea, cuando fue el certamen, no sé si el profe hizo un Zoom también donde respondía a dudas, o eso no existió nunca. O sea, ahí estábamos con la cámara prendida y si alguien tenía dudas, como que la escribía, más que nada. Ya. Ya, entonces cuando ustedes se enfrenten a cosas así, es bueno que pregunten nomás. ¿Ya? Para asegurar. Y siempre busquen el lado lógico, o sea, que se corresponda con las preguntas. Lamentablemente, los ingenieros no nos caracterizamos por escribir bien, aunque debería ser así. ¿Ya? Entonces, chiquillos, acá la otra flecha que hice fue de que en el condensador lo que va a pasar es que se le va a entregar calor de nuevo al aire y este se va a calentar y no va a salir a una temperatura tan baja. ¿Ya? Así que dicho esto, vamos a analizar. ¿Ya? Entonces, mira, acá. Ya. Entonces, ya. Hubo una persona que me sugirió copiar, copiar las condiciones de operación para no perder tiempo.
y esto lo voy a copiar acá, ¿ya? Lo único que hice fue copiar los datos que daban. Y también hay una entalpía acá que agarré sin querer, ¿ya? Entonces, chiquillos, primer paso para resolver esto, que lo conversamos en la ayudantía pasada, que es un detalle importante. Ya, porque acá tengo a Felipe Adasme, a Vicente Lueiza, y a Miguel Aguirre que les puse un puntito por participar. Entonces no sé si alguien se quiere tirar para decir cómo partiría él en análisis. ¿Alguien con alguna idea? Yo. Haciendo un balance de energía. Gracias, Gabriel, gracias. Ya, Oh, ¿verdad? No debía escuchar. pero para hacer un balance de energía yo necesito... Determinaría las condiciones iniciales en la entrada, la humedad absoluta y ¿Ya? está determinada la entalpía. Y vería, Entonces lo primero que vamos a hacer es calcular la humedad absoluta, como dices. Entonces, acá está Pablo, humedad. ¿te puedo hacer una consulta con respecto a Liz? Sí, sí, por supuesto. Ahí la entalpía que te da por carta es la entalpía del agua más la del aire, ¿verdad? Sí, La directa. el agua más es la del aire. Y esa tú la multiplicas con el flujo másico de aire seco y está. ¿Sí? Calma, al Sí, momento casi. de hacer un balance de energía, tú tenías entalpía y la multiplicáis solo por el flujo del aire seco. Solo por el qué flujo de bueno. aire seco. Porque acuérdense de lo siguiente, que de alguna manera esto va a ser la masa del aire por la entalpía del aire más la masa del agua. Eso es una W de water. Por la entalpía del agua, ¿no es cierto? Sí. Pero esto, acuérdense que la masa de agua, yo la puedo escribir como la masa de aire seco factorizado. Entonces acá tengo la entalpía del aire más la humedad específica multiplicada por la entalpía del agua. Entonces con esto yo puedo escribir todo en función de la masa de aire seco. Y este es el valor de entalpía que ustedes encuentran en la carta y en IS para aire H2O. ¿Sí? Sí, sale igual Sí. explicado en la clase que hizo el profe. En el patio. Ya. ¿Cómo en el patio? Que esa fue mi mamá, que también estaba en una reunión, sorry. Ah, ya. No sé si queda claro. Ya, sí, me quedó claro. Ya, bueno. Ya. Entonces, dicho esto, acabamos de identificar cuál era el paso que... ¿Cuál era el paso que es esencial? Porque es calcular la masa de aire seco. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo calculo? Fíjense que acá yo le puse aire H, con respecto, que significa aire húmedo. Entonces acá le voy a poner M2A. ¿Ya? ¿Alguien que me Sería la ayude? masa del aire húmedo por 1 menos omega, ¿o no? Perfecto, amigo. Ya. Un puntito, Jorge. Joaquín. Casi.
Que estoy demasiado lento. Joaquín. Curso. O sea, Joaquín Mardones, en realidad. Ya, Mardoni. Ya. Entonces, como me dijo Joaquín, esto va a ser 1 menos la humedad específica en 1. ¿Sí? Y ya tenemos nuestro flujo máximo de aire seco. ¿Ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer... Pablo, Dime. una consulta. Supone que la masa de flujo máximo de aire húmedo es el flujo máximo de aire por el omega, ¿cierto? Por la humedad específica. No. El flujo de aire húmedo es la suma del flujo de aire seco más el de vapor de agua. ¿Sí? Ah, ya. Es la suma de los dos flujos, el aire húmedo. ¿Sí? Ah, Entonces yo cuando multiplico, lo que estoy haciendo acá es quitarle la masa que tiene de agua. O sea, del ya. entero le quito la parte que es agua. Recuerda que esto es kilogramos de agua por kilogramo de aire. ¿Sí? Entonces yo voy a multiplicar por el aire húmedo, lo que estoy haciendo es multiplicar por kilogramo, entonces voy a estar eliminando de alguna manera el kilogramo de aire que hay. Entonces estaría restando como la parte del agua. ¿Cachai? Sí, sí, tenía esa duda. Muchas gracias. Ahí, ¿cachai? Ya. Entonces, en base a eso vamos a analizar el primer proceso. Que va a ser este. Que estamos acá y nos vamos a ver enfrentados a un evaporador. Que lo que va a hacer es absorber calor. Debí haber hecho esto con los colores al revés. ¿Ya? Entonces acá vamos a tener aire en el estado 1 y aire en el estado 2, ¿cierto? Entonces acá lo que buscamos, siempre cuando enfriamos, es deshumidificar. Entonces lo que tenemos que hacer acá también es lo que salía en la imagen, que es este condensado. ¿Ya? Ese es más o menos el diagrama de lo que vamos a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿por qué tendríamos que partir? Haciendo el balance de masa. Perfecto. Balance de masa. Entonces, como lo estuvimos hablando en la clase pasada, en la tutoría pasada, nosotros acá lo que hacemos es hacer dos balances de masa. Uno para el aire y uno para el agua. Entonces, para el aire nos vamos a encontrar con lo siguiente. Que el aire que entra por acá, el aire que entra acá, es el mismo que sale por acá. ¿Sí? En ningún momento el aire se va a condensar, ni va a desaparecer, ni se va a ir por un hoyito. Nada. El aire que entra, para este caso en particular, va a ser el mismo que el que sale. ¿Sí? Entonces el balance de masa de aire va a ser como decir m dot a 1 igual a m dot a 2. Por ende, no lo vamos a escribir. Pero en el agua es donde está lo interesante, porque yo sé que esto va a entrar con m dot del aire, o sea, m dot del aire multiplicado por la humedad específica del estado 1. Entonces acá voy a tener los kilogramos de agua que voy a tener. Voy a tener los kilogramos de agua que... la masa de agua que va a haber a la entrada. Y después, lo que voy a tener va a ser el flujo de aire seco multiplicado por la humedad específica del estado 2, ¿sí? Más lo que sale, que va a ser el flujo de condensado, ¿sí? Que le vamos a poner m dot condensado. Y esto que vamos a condensar es lo que evapora la piscina.
¿Queda claro? ¿Alguna consulta? Ya, parece que no. Muy bien. Ya, entonces, hecho esto, si se dan cuenta, yo conozco la humedad específica en 1, yo conozco el flujo de condensado, lo que significa que yo conozco la humedad específica en 2, ¿sí? Entonces, con esto acabamos de determinar una de las propiedades que necesitamos, ¿sí? La otra va a ser la presión, que también la tenemos. Pero como habíamos hablado la vez pasada, para determinar el estado de una mezcla de aire-vapor, se necesitan 3 propiedades, ¿sí? Entonces, ¿cuál puede ser la tercera propiedad? Por un punto. ¿Para definir qué cosa? Para definir el estado, para conocer Obvio. el estado de 2. El phi. No, El el fino, se tiene. ¿cierto? Ya. Guillermo. El fino, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Y cómo determino el phi? Se supone que es un proceso de deshumidificación, entonces queda en phi 1. En phi 1, ¿no es O, cierto? sí, Porque vamos a sí, estar al límite del agua que puede transportar el aire. Ya, muy bien. sí. Bueno, Guillermo, entonces. Guillermo. Ya. Entonces, acá agregamos proceso de deshumidificación. Entonces, acá lo que vamos a tener es que phi 1 es igual a 1, o sea, phi 2 es igual a 1, como decía el compañero. ¿Sí? Entonces, con esto, yo voy a tener determinado el estado 2. Determinado va a significar que yo puedo calcular su entalpía. ¿Ya? Y con eso nos vamos al balance de energía. Entonces, el balance de energía, si alguien me lo dicta, sería bueno ir escribiéndolo. ¿Alguien me lo puede dictar? M2, el aire, Pero no hay nadie que te lleve remedios por por último. el H. Porque hay por lo unos del aire. antiinflamatorios especiales que Sí. son Ah, Espérate, justo estaba. disculpa, para el que tracto. escucho más a tu mamá y a ti. Uf, ya, entonces filo, que otro lo diga. Claro. No puedo. Ya, pero lo voy a decir yo. Entonces va a ser la masa. Lo voy a escribir, de hecho. No sé. Entonces esto va a ser la masa de aire multiplicado por la entalpía del aire, de la mezcla. Tenemos eso, lo que entra. Me parece que no entra nada más. No. Entonces Calor. vamos a tener. Entraba Calor. calor, ¿no? Ya, buena pregunta. Estamos deshumidificando y para deshumidificar tenemos que Liberar calor. ¿no es cierto? Tenemos que ceder calor, porque se tiene que enfriar. Acuérdate que cuando yo me enfrío, pierdo o sea, cuando el agua se enfría, pierde la capacidad de guardar agua y empieza a botarla, ¿sí? Y también eso coincide con que estamos en la parte del evaporador. ¿Ya? Entonces, como dijo el compañero ahí, esto tiene que tener un Q del evaporador, ¿ya? Entonces, aparte, vamos a tener el flujo de aire que va a salir con una nueva entalpía que va a corresponder al estado 2. También eh, vamos a tener el flujo de condensado multiplicado por la entalpía del condensado. Y lo otro que vamos a tener, parece que no vamos a tener nada más. No, parece que no. ¿Ya? Así que ese es el balance de energía para esta situación. ¿Ya?
Espero que haya sido claro para todos. Ya. No entendí por qué el calor del evaporador está en la salida. Ya, perfecto. Vamos a revisar. Entonces, Es porque estamos hablando del aire, po, no del evaporador en sí, po. Eso es lo que entendí yo. claro, Ah, que el aire le sí, entrega po, el calor al evaporador. sí, po, Al fluido que está corriendo. Ya, sí, ya vale, entendí. ¿sí? O sea, si nosotros hiciéramos el balance de energía del evaporador, de alguna manera lo que obtendríamos es que calor sale, o sea, de que calor entra, disculpa, calor entra. ¿Ya? Sí, estaba acostumbrado a eso. Por eso que así como me ha volcado. Sorry. Ya, perfecto. Pablo, esas entalpías que tenía ahí son las totales, Las como, totales, sí, y es por el M2 del aire nomás. por el M2 del aire, seco. Sí, Ya, vale. ya. Entonces, en base a esto, vamos a tener lo siguiente. M2A multiplicado por HA1. De hecho, esto le vamos a poner H1, como lo tenía ahí, M2, ya. H1. Entonces, fíjense que H1 lo estoy calculando como entalpía, como siempre, pero con aire H2O, y le estoy entregando temperatura, el phi y la presión, ¿ya? Y esto tiene que ser igual al Q dot del evaporador más el M2 del aire por H2, ¿sí? Que lo tengo que determinar todavía, pero ya tengo todo para determinarlo. Y aparte vamos a tener el M2 del condensado por HF, ¿ya? Entonces acá, como ya tenemos los datos, voy a calcular H2, y H2 la voy a calcular utilizando esta misma expresión de arriba. Entonces tengo ahora Phi2, en vez de la temperatura, lo que voy a tener va a ser la humedad específica, y la presión sigue siendo la presión ambiente, la tenemos definida arriba como 100 kilopascales, ¿ya? Entonces, dicho todo eso, vamos a tener este balance de energía listo. Entonces, no, me falta anotar algo que vendría siendo HF, que es la entalpía del condensado. ¿En qué condiciones evaluamos esta entalpía? Calidad 0 y temperatura, ¿Ya? la de 2 creo que. Y la temperatura de 2, sí. ¿Ya? Y ahí deberíamos calcular H2, M2A, T2. Ya. Acá tengo un problema, porque Pablo, T2, dime. el condensado va a salir siempre a la misma temperatura de la salida del aire, ¿no? Sí, a menos de que te digan lo contrario. Ya, gracias. Es una suposición. ¿Ya? T1. Ya. Bueno, acá me va a faltar una temperatura. Entonces, esta temperatura la puedo calcular acá. La presión, calidad. Pero esto va a ser del agua. Ya. Me aclaré ya. Entonces, acá vamos a calcular la temperatura. Tenemos humedad relativa y también tenemos específica, ¿ya? Entonces con esto vamos a sacar la temperatura 2. El omega 1 está mal definido. Ahí sí, ¿no es cierto? El R también hay que definirlo. Como phi 1. Ya, bueno. Sí,
1. Ya, bacán. ¿Y qué más? Faltaría. La presión igual. P1 sí, pues lo pusiste como P ambiente. Ya, perfecto. ¿Algo más que se me... Bueno, esto tiene que cambiar igual. De ambiente, este va a corresponder a omega 2 y esto va a corresponder a pi 2. ¿Ya? Y ahí deberíamos estar. Ya, ahí está. Entonces acá tenemos flujo flujo másico del aire, entalpía del condensado, y acá acabamos de obtener el Q del evaporador. ¿Ya? Voy a poner cajita. El Q del evaporador. ¿Ya? Entonces ahora vamos a seguir con el siguiente proceso. ¿Ya? Entonces fíjense que ahora el aire, este estado que acabamos de calcular, bueno, no va a entrar al compresor, ojo, por el compresor circular refrigerante, pero sí va a pasar por el ventilador. ¿Sí? Sí. Entonces, vamos a hacer el balance de energía, en este caso. Bueno, y acá lo que va a pasar es que este aire, recuerden que el evaporador, el refrigerante va caliente, entonces acá va a haber una transferencia de calor hacia afuera, hacia el aire, ¿sí? Vamos a tener una entrada también de trabajo que va a venir dado por este ventilador. ¿Ya? Entonces, vamos a escribir el... Ya. Entonces ahora vamos por el balance. Ya. Aclaremos al tiro. Balance de masa. El del aire se mantiene igual, ¿no es cierto? Y el del agua Igual. igual, ¿no es cierto? Porque no hay deshumidificación, ni agregamos agua, ni nada. ¿Ya? Entonces ahora vamos por el balance de energía. En el balance de energía lo que vamos a tener es que va a ingresar el flujo másico de aire. Y esto va a venir multiplicado por la entalpía del estado 2, ¿sí? Que es la que calculamos anteriormente. Eso es lo que entra. Pero además voy a tener que entra el Q del condensador, ¿sí? Y también voy a tener que entra el trabajo del ventilador, ¿no es cierto? Sí. Y lo que va a salir va a ser el flujo másico multiplicado por H3, ¿sí? Entonces, si se fijan acá, no conocemos directamente ni H3, ni el trabajo del ventilador, ni la transferencia de calor en el condensador. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es ocupar el dato que nos dieron, porque nos dicen que el COP del sistema de refrigeración es 2. Entonces, lo que tenemos que acordarnos es lo siguiente: el COP es igual a 2. Y el COP es igual a ¿qué? Al Q de refrigeración, que acá lo escribimos como Q dot EVA, de evaporador, dividido por el trabajo del compresor. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. Y con esto, acá vamos a encontrar una relación, porque si ustedes se acuerdan, cuando yo tenía este esquema de acá,
Yo tenía tenía esto de acá, y esto se le hacía una flechita. No sé si se acuerdan de estos esquemas. Entonces acá yo lo que tengo es que entra el calor desde la zona fría, sale hacia el ambiente más caliente, y acá hay una entrada de trabajo. ¿Sí? Entonces, rápidamente, este es Q dot EVA, este va a ser el Q dot condensador, y este va a ser la potencia del compresor. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Lo que entra es igual a lo que sale, o sea que el Q dot del condensador va a ser igual a la suma del Q dot del evaporador más el W del compresor. ¿Ya? Entonces, dicho eso, vamos a tener la siguiente relación, que es la siguiente, que el Q dot del condensador va a ser igual a el Q dot del evaporador más el W dot del compresor. ¿Sí? Y aparte, a mí me dicen que requiere 1,4 kilowatts de suministro eléctrico para accionar el ventilador y el compresor. O sea que 1,4 kilowatts va a ser igual a la suma del W dot del compresor más el W dot del ventilador. ¿Cierto? ¿Queda claro? Sí. ¿Ya? Sí. Entonces con esto yo ya tengo mi balance de energía listo, porque H2 lo conozco, Q dot del condensador lo conozco, y el W dot del ventilador también. ¿Sí? Entonces ahora solo voy a calcular H3. ¿Vale? Entonces, bueno, esto debería funcionar. Funciona. Acá está enrollado con kilogramos. Eso está bien, está bien. Y el COP no tiene unidades ya dimensional. Ya, y ahí estaríamos. Entonces, bueno, y ahí lo que encontré fue la potencia que me está consumiendo el ventilador, la potencia que me consume el compresor y el Q, ¿ya? Entonces, con esto, yo ya puedo determinar el estado 3, ¿sí? ¿Por qué? Porque conozco H3, ¿y qué otra propiedad conozco de 3? La humedad absoluta. Exacto. Entonces, la específica de 2 es igual a la de 3. ¿Ya? ¿Ven? Ya. Ya estaría determinado el estado 3, pues, porque conocemos las dos propiedades. Entonces nos piden dibujar esquemáticamente el proceso de la carta ciclométrica. ¿Ya? Entonces, ¿dónde tengo la carta? Acá está. Ya. Entonces, de acá, ventana, como pantalla completa.
Le voy a sacar un pantallazo igual que lo que para hacerlo el tiro. Ya. Ahí está. Entonces, acá lo que voy a tener son los valores que calculamos. Entonces, me voy acá, agarro la tabla paramétrica y el estado 1 conozco temperatura y humedad relativa. Temperatura y humedad absoluta. Así que nos vamos por ahí. Entonces, temperatura, humedad absoluta lo marcamos primero y correspondía a 0,011. Entonces 0,011 debería estar más o menos por acá, ¿o no? Vamos a tener por otro lado que la temperatura es de 21. Entonces, la temperatura es de 21. 21 está acá. ¿Sí? Las líneas de la temperatura, dense cuenta, están medio inclinadas, no son verticales. ¿Ya? Entonces ahí tendría 1. ¿Ya? Ese sería el estado 1. Después me voy acá, tengo Φ1 y también conozco la temperatura, que es de 8. Entonces me voy acá nuevamente, tengo la temperatura que es de 8, tengo la temperatura que es de 8, y además tengo que el Φ es 1. ¿Qué va a significar eso? Que mi punto va a estar ubicado aquí, ¿no es cierto? Y por último voy a tener el estado 3, del que conozco que la entalpía es 63. La entalpía es 63, en otras palabras, está como por acá y llega al 61, 62, 63, por ahí. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer este estado? Que la humedad específica va a ser la misma que acá. Entonces de acá tiro una línea y llego acá. Entonces este va a ser mi ciclo. Y esto se va a ir... Así cállate. Y esto se va a ir por acá, después se va a ir por... Ya pues. Se va a ir por acá, va a llegar al estado 2 y después esto se va a calentar a humedad específica constante. ¿Ya? Y ese sería el ejercicio. ¿Alguna consulta? ¿Queda claro? Pablo, no caché bien el balance de energía entre 2 y 3. Ya. Como lo de el calor que entraba, creo. Ya. Entonces vamos a tener lo siguiente. Cajita. Tenemos la cajita. Acá vamos a tener el condensador. Vamos a tener el condensador. ¿Sí? Que por acá va a estar fluyendo el refrigerante caliente. El refrigerante caliente. Y además vamos a tener acá un ventilador, ¿no es cierto? Así que ya.
¿Sí? O sea que vamos a tener que el estado 2 entra acá. Tenemos el estado 2, No, entra el aire. ahí lo visualicé, que antes no lo había visto bien en el dibujo, pero ahora que lo ponía ahí claro, desde el condensador se está liberando un calor hacia el fluido y el ventilador está requiriendo un trabajo, ¿no? Claro, o sea, es que el ventilador lo que está haciendo está entregándole trabajo. Recuerda que el ventilador el ventilador es una turbomáquina, al igual que una bomba y un compresor, pero con la particularidad de que la relación de presiones que hay en un ventilador es muy baja. O sea, la presión que tenía antes del ventilador y después del ventilador varía en el orden de 1,1, algo por muy poco. A eso me refiero. Ya, vale. No sé, ¿Cachai? ahí Entonces el ventilador solo entrega energía para tener una buena circulación. ¿Cachai? Sí, Y buenísimo. por eso entra ese trabajo. ¿Ya? Ok, vale, Ya. gracias. Entonces estamos claros con este. Ya, el otro ejercicio corresponde cuando yo di el curso, que fue este de acá. Y fui bastante favorecido porque el ejercicio es súper fácil. ¿Ya? Entonces, acá se habla de un concepto que es súper importante, que son las cargas térmicas. ¿Ya? Para la próxima ayudantía voy a traer un ejercicio que tenga que ver con esto, pero mejor o sea, más complejo. ¿Ya? Por ejemplo, yo hoy día estaba pensando para hacer de ejercicio lo siguiente. Quiero instalar el aire acondicionado en un local. ¿Cómo determino cuál es la potencia que tiene que tener mi equipo? Entonces lo que tengo que hacer es decir, ya, por ejemplo, en este local, que podría ser una panadería, por ejemplo, tengo que 2 personas trabajan. Entonces esas 2 personas van a estar botando esos, no sé, por 120 watts o 150 como están trabajando. Y respecto de su actividad, conversamos acerca también de que una parte de ese calor va a ser disipado por convección y radiación y otra va a ser disipada por evaporación del agua, del cuerpo, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esas cosas, yo puedo ir determinando o haciendo estimaciones claro, de cuáles son las cargas térmicas del sistema. ¿Cachai? ¿Qué es lo que voy a tener qué condiciones va a tener que fijar con mi equipo? Por ejemplo, en el local van a haber máquinas que van a estar enfriando las bebidas. Ponte tú. Entonces, esas máquinas también van a hacer una carga térmica, porque yo sé que van a estar liberando espacio al ambiente. ¿No es cierto? Por ejemplo, eventualmente, como estábamos viendo, como la variación de las revoluciones, o cómo la válvula deja pasar más o menos refrigerante para enfriar menos o más, ahí hay detalles súper importantes porque ustedes en la práctica se van a ir encontrando con que las cosas no funcionan siempre bajo los mismos parámetros. Un ejemplo de esto, que se sale un poco del tema, es una caldera. Porque una caldera, por ejemplo, una caldera agua pirotubular, que viene siendo una olla al final, que produce vapor saturado, y alguien se va instantáneamente cuando digo esto. Ya, pero filo, a lo que me refiero es que de la manera en la que operen, por ejemplo, en la planta para consumir el vapor, eso va a influir en la cantidad de vapor que tiene la caldera, y también en la cantidad de vapor que hay en las líneas. Entonces, por ejemplo, si a todos los operarios se les ocurre hacer un proceso de curado todo al mismo tiempo, voy a detectar una baja de presión en mi línea de vapor, por ejemplo. Entonces, de alguna manera voy a empezar a tener problemas. Entonces, es importante que yo regule, para poder mantener la eficiencia, por ejemplo, del quemado del combustible, es importante que yo regule la cantidad de combustible que le estoy tirando al sistema, para poder evaporar más agua, por ejemplo, o para evaporar menos agua. ¿Sí? Entonces, en base a eso, por ejemplo, en esta panadería,
generalmente el pan se hace como a las 4, a las 5, entonces el calor debe ser brígido dentro del local, po. Entonces cuando entre 4 y 5 mi potencia de refrigeración quizás no van a ser, no sé, por los 12.000 BTU, sino que van a tener que ser 18.000. ¿Sí? Entonces, ese es el tipo de análisis que tienen que ir como, como desarrollando con esto, como identificando cuáles son las distintas fuentes de cargas térmicas, las distintas fuentes de humedad. ¿Ya? Ya, pues dicho esto, este problema es súper simple. Aire entra a una sala de clase a 16 grados Celsius y sale a 27, o sea que están todos los hueones súper calientes. Entonces, y la humedad relativa del 50% a la salida. Entonces, los estudiantes que se encuentran dentro de la sala aportan por medio de su sudoración vapor de agua saturado a 33 grados Celsius, a una razón de 4,5 kilogramos por hora. O sea que estamos viendo qué pasa con lo que superan estos cabos. Las cargas térmicas externas debido a radiación solar, también una carga externa va a ser la radiación solar. También se me olvidó mencionarlo. Por ejemplo, en este local. Otra carga térmica, por ejemplo, va a ser la convección fuera de las murallas del local, porque, por ejemplo, claro, un día puede hacer frío y yo voy a querer calentar en vez de enfriar, y ahí va a ser muy relevante, por ejemplo, el proceso de convección que haya, bueno, y también cuando, en los dos casos es relevante, pero va a ser importante ese aire frío que esté intercambiando calor con las paredes y ese calor, de alguna manera, se transporta desde dentro hacia afuera, entonces voy a armar todo este circuito que es lo que se ve en transferencia de calor. Y nos dice que el aporte por radiación solar es una cantidad de energía por hora, o sea que tenemos una potencia. Y por último, la presión atmosférica es de 101,325 kilopascal. Entonces nos dice, determine con respecto al flujo de entrada del aire, humedad absoluta, humedad relativa, flujo volumétrico de aire y la temperatura de punto de rocío. ¿Ya? Ahora, si se dan cuenta, esto no tiene ninguna, sobre todo con ISPO, no tiene ninguna complejidad de nada. Entonces, esto lo puse acá. Estado 2. Ya. Entonces, me voy acá, copio los datos. Entonces, la lo que me preguntan es la humedad absoluta. ¿Ya? Para determinar la humedad absoluta, voy a tener que hacer un balance de masa. Entonces, el balance de masa va a ser la humedad absoluta en 1, más el flujo de vapor partido por la masa de aire. ¿Sí? Y esto va a ser igual a la humedad especificada. Al final lo único que hice fue dividir por el flujo másico de aire. ¿Ya? Tenemos eso. Y también vamos a tener balance de energía. ¿Ya? En el balance de energía lo que vamos a tener va a ser un M2 del aire por el H1, que no lo conocemos, más el M2 del vapor multiplicado por el H del vapor. Bueno, este H del vapor va a ser igual a la entalpía del agua con una temperatura de 33 grados Celsius. No, okay. Pero ya lo tenía ahí sacado, Sí. pues, ¿no? Sí, ahí lo puse. Y esto va a estar a... Dicen que es saturado. Saturado. Pero me refiero a que ya calculaste la entalpía del vapor ahí arriba, en datos. Oh, verdad, weón. Bueno, gracias.
Estoy con piloto automático. Ya. Gracias, Pablo, estimado. ahí Dime. en la entalpía que sacaste al principio tenéis la calidad como 1, ¿Sí? Así tiene que ser, ¿no? pero recién la habéis puesto 0 cuando la estabais sacando. Ah, es porque estaba troleando. Me equivoqué. Discúlpenme. El trasnoche. ¿Ya? ¿Y qué más me faltaría? Eso es lo que entra. Y tenemos lo que... Ah, ya. Y se me está olvidando un detalle. El Q2 de la radiación. Es lo que nos dicen. Acá lo que hice fue dividir esto en 3600 para sacarlo por segundo y tener kilowatts. ¿Ya? Ya, pues, y parece que esto es todo. Esperando que no se me quede nada. Y esto por el H2. ¿Sí? Ahora, H2 lo conozco, W2 también. No conozco el del aire. Y conozco la temperatura. Entonces, H1 hacia la entalpía de H2O, la temperatura 1 con W1 y a la presión ambiente. Ahí está. Ya voy, ahí creo que debería calcular. No. Ya, porque tengo duplicado el M2 del aire, que no lo encuentro. Ya está. Ahí sí. Ya, ya estaría listo. Y ese fue mi certamen. Esos fueron 50 puntos del certamen que di yo, porque lo hice a mano. Esto es temperatura, presión, esto es adimensional. Esto es... Oh, esto es... Adimensional, Celsius. Ya, no sé qué está pasando, no lo voy a arreglar porque me da lata. Ya, pues, y con eso calculamos humedad específica, que vendría siendo esto de acá, que no tiene unidades. Ahí está. Esa es la humedad específica que tenía el aire al entrar. Acá nos preguntan por humedad relativa. Bueno, y esto va a ser más que nada aplicar las funciones de Lisp, no, en este caso. También se podría obtener con la carta, también con ecuaciones. Entonces, acá está, propiedades termofísicas, y queríamos la humedad relativa con temperatura y el ratio. Entonces, esto lo vamos a poner 1 y H2O a la temperatura 1, W1 a la presión ambiente. ¿Ya? Entonces calculamos y este phi debería estar acá. O sea que teníamos 0,85 en el phi. Uno esperaría que haya sido menor quizás, pero acuérdense que es relativo. Acuérdense que esto está a 16 y esto está a 27.
Otra cosa importante, ¿cómo calculo el punto de rocío sin nariz? Ese sería el último punto que nos estaría faltando por dar. ¿Alguien se anima? Se supone que se depende de la presión y es por tablas de vapor, ¿o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces yo lo que tenemos que hacer es simplemente determinar la cantidad de masa de vapor, ¿sí? Y con eso, claro, con eso puedo obtener la relación de las presiones, como lo habíamos visto por gas ideal, y teniendo esa relación de las presiones, yo puedo sacar la temperatura. Busco para la presión que obtuve, que es que va a ser, busco la temperatura de saturación para esa presión, tomándola como presión de saturación. Y ahí sale. Pero no, o sea, y por tabla de vapor no sale ahí directo, ¿no? Sí, pues porque en este caso yo lo que voy a obtener es lo siguiente. Voy a tener este phi es la comparación entre la presión, es la comparación entre la presión De agua. del agua respecto a la presión de saturación del agua. ¿Sí? Entonces, en este caso, la presión de saturación va a venir dada por la temperatura a la que está la mezcla. ¿No es cierto? Sí. Entonces, voy a poner esto acá, para que lo veamos al tiro. Me estoy refiriendo a esto que está acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá la presión de saturación está indicada y corresponde a esta presión acá, que es la presión de saturación a la temperatura de la mezcla. ¿No es cierto? Entonces eso se puede calcular con la humedad relativa, cuál es la presión del vapor, y con esta presión de vapor, como bien decías tú, yo me puedo ir a la tabla y buscar la temperatura de saturación para esta presión de vapor en particular, que está acá. Y con eso obtendría la temperatura del punto de rocío. Sí. ¿Ya? Ya, bueno. ¿Cuál es tu nombre? David. David. Ya. Ya. Punto de rocío entonces. Dew point. Esto tenemos temperatura. Y tenemos esto. Entonces, vamos a poner un 1. 1. 1. Cambiar. Ya. Entonces acá lo que encontramos es esto, que es la temperatura de saturación va a corresponder a 13,52 grados Celsius. ¿Sí? O sea que a esa temperatura vamos a empezar a condensar. Y para terminar, nos dice que dibujemos esquemáticamente el proceso en la carta ciclométrica. Creo que va a estar de más hacerlo. Así que no les quito más tiempo de sus vacaciones. No sé si alguien queda con alguna consulta. El flujo volumétrico. Ah, verdad. Ya. Calculamos rapidito. Flujo volumétrico de aire. Entonces, ya, pues nosotros calculamos el flujo másico de aire, ¿no es cierto? Que está acá. Fue una incógnita para nosotros todo este tiempo. ¿Cómo pasó de flujo volumétrico a flujo... O sea, de flujo másico a flujo volumétrico?
Calculamos el volumen específico. específico. ¿Sí, no es cierto? Entonces, M dot A, o sea, B dot A va a ser el M dot A multiplicado o dividido por el flujo ¿Multiplicado? Multiplicado. ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Entonces lo vamos a calcular para uno. Ya como calculamos todo. Ya, entonces aquí vamos a tener que hacer la jugada que estábamos hablando anteriormente. Ya, entonces yo sé que phi 1 va a ser igual a la presión del vapor en 1 partido por la presión de saturación en 1, ¿no es cierto? Entonces, como les había dicho, la presión de saturación va a ser igual a la presión de saturación, la presión de saturación en 1 va a ser igual a la presión de saturación para el agua, y a esto le vamos a tener que dar una temperatura. ¿Y esta qué temperatura es? Ambiente. La del 1. Es la temperatura de la mezcla. Y acá lo tenemos, que es 16 grados Celsius. ¿Sí? Sí. Ya, entonces con esto determino la presión de saturación, lo que va a permitir determinar la presión del vapor, y con esto yo puedo determinar la presión del aire en 1, que va a corresponder a la presión ambiente menos la presión del vapor en 1. ¿Sí? ¿Y qué más? Ya, y después con esto lo que podemos plantear es que la presión del aire en 1 por el volumen específico del aire en 1 tiene que ser igual a la R, la constante universal, partido la masa molar del aire, que es 28,91, una cuestión así, multiplicado por la temperatura 1. Y eso debería entregarnos el flujo volumétrico. El flujo volumétrico que está acá. Bueno, esto está en metros cúbicos por segundo. Acá tenemos que corregir este de acá, porque este es el que está en metros cúbicos partido kilogramo. Kilopascal, ya, lo demás está bien. ¿Ya? Bueno, acá tenemos problemas. Caída siempre da problemas. Ya, no lo voy a corregir porque me va a fingir. Perdón. ¿Ya? Pero ahí estaría. Y ahí calculamos el flujo volumétrico. ¿Ya? ¿Queda claro? Sí. Sí. ¿Sí? Y Ya, tengo pues, una duda. ya dime. Si lo hago con respecto al volumen específico 2, ¿en qué cambia? ¿Cambiaría muy poco? Debería cambiar muy poco, porque no cambió mucho el estado que digamos. Pues acuerda de que la presión del vapor igual de alguna manera es muy chica con respecto a la del aire siempre. Ya, Pues pero por ejemplo, si en cualquier otro caso, si lo hago con el 1 con el 2, ¿no debería afectar mucho? ¿Es una suposición correcta hacerlo con cualquiera de los dos? Porque igual va a haber un cambio entre sí, volúmenes eventualmente te podrían pedir hacerlo para uno en particular. Y si te fijas, acá todas las preguntas determinan con respecto al flujo de entrada de aire. Disculpen, yo no fui claro quizás cuando lo estuve haciendo, pero es todo con respecto al flujo de entrada de aire. Por eso me piden humedad absoluta, humedad relativa, flujo volumétrico y temperatura de rocío. Para cada uno de estos valores. O sea, para cada uno, o sea, todos estos parámetros me los piden para el flujo de entrada. Entonces, por eso calculo el flujo volumétrico para la entrada, con el volumen específico del estado de entrada. ¿Ya? Entiendo, muchas gracias. Sí, o sea, generalmente se especifican esas cosas.
Y en el caso de que no se especifiquen, ustedes dejan una notita y ponen, bueno, yo lo hice así porque, bueno, y al final es equivalente el procedimiento, entonces no tiene mucho, no hay mucha vuelta que darle. ¿Ya? ¿Queda alguna consulta, chiquillos? ¿Alguna inquietud? ¿Algo no relacionado con el ramo? O sea, no relacionado con esto quizás. Voy a dejar de grabar para ponernos serios. Oye, Pablo, ¿podrías mostrar un poquito